Hola, buenas noches. Vamos a explicar sobre la tarea número 5 que corresponde al curso de biomecánica. En este vamos a explicar sobre la evaluación de la biomecánica, previsión de lesiones musculoesqueléticas en ayudas de obra durante el trabajo de manipulación de carga. Los integrantes para este trabajo son Rosalía González, Kenia Mesa, Elin Flores y mi persona Javier González. Ahora proseguir a explicar sobre la introducción de esta tarea. Adelante, Kenia. Bueno, muy buenas noches. Principalmente que todo vamos a iniciar, que es importante mencionar que la biomecánica laboral se encarga de analizar los movimientos, las posturas y los esfuerzos físicos que realizan los trabajadores durante actividades laborales. Esto con un propósito, prevenir lesiones musculoesqueléticas y mejorar las condiciones del trabajador. En el sector de la construcción, los trabajadores están constantemente expuestos a riesgos físicos debido a la manipulación de carga, los movimientos repetitivos y las posturas inadecuadas. Estas situaciones pueden generar afectaciones principalmente en la espalda, hombros y miembros superiores. Por esta razón, nuestra experiencia significativa se basó en la evaluación biomecánica realizada en un ayudante de obra, encargando el levantamiento y transporte de material de construcción. Durante el análisis se identificaron diferentes factores de riesgo como reflexión excesiva del tronco, la elevación de los hombros y la aplicación constante de la fuerza. Con respecto al objetivo general, este trabajo busca principalmente analizar los riesgos biomecánicos presentes en las actividades realizadas por un ayudante de la obra durante la manipulación manual de cargas, con el fin de proponer medidas preventivas y que ayuden a disminuir las lesiones musculoesqueléticas y mejorar las condiciones laborales del trabajador. De igual manera, en la específica, más que todo se encuentra en identificar las posturas y movimientos corporales presentes durante las actividades laborales, analizar los factores de riesgo biomecánicos asociados al levantamiento manual de las cargas y reconocer la estructura corporal con mayor sobrecarga física. Y finalmente, proponer las estrategias preventivas orientadas a disminuir lesiones musculoesqueléticas en el trabajador. Gracias, Kenia, por tu participación. Okay. Ahora yo les voy a explicar sobre las actividades observadas. Para esta evaluación de este trabajador de levantamiento de carga, el trabajo cumplía con 4 actividades, la cual identificamos que es levantamiento de sacos de cemento, transporte de ladrillo, organización de materiales y por último movilización de herramientas. En estas actividades se requería mucho el esfuerzo físico y sobre todo transporte de manipulación de cargas pesadas, con el fin de que el trabajador se presentó mucho riesgo ante todas las actividades porque son de manera repetitiva y mucho más de sobreesfuerzo físico, y además se analizaron factores de riesgo debido a la aplicación de Quinovea. Los factores de riesgo que fueron identificados son el tronco, que fue 40 grados por presión lumbar. Esto se deriva a que el trabajador siempre estuvo de una posición constante al momento de cargar peso pesado, lo cual puede generar mucho, sobre todo dolor lumbar o la columna vertebral. En los hombros se generó un grado de 76 grados, sobrecarga muscular debido al esfuerzo físico, ante todo en su hombro, lo cual puede generar mucho cansancio del hombro y sobre todo fatiga muscular. En el codo, movimiento repetitivo. Debido al 150 grados, esto generalmente se prolonga ante los movimientos constantes que se usó el trabajador como pala, como hacha, lo cual puede generar mucho más que todo cansancio muscular y sobre todo hinchazones y lesiones del trabajador. Por último, se identificó en la muñeca el grado de 166 grados, lo cual puede generar un riesgo articular. Esto se deriva a que constantemente el movimiento rotativo y sobre todo la manipulación de herramientas hace que también puede generar hinchazón y sobre todo dolor lumbar durante el proceso de trabajo. Ahora continuamos con las estrategias preventivas y ergonomía que le explicará nuestra compañera Rosalía. Adelante, por favor. Ok, yo les hablaré sobre las estrategias preventivas y la ergonomía. Principalmente para realizar este análisis de esta experiencia significativa, podemos observar en el trabajo del ayudante de obra, o podría decirse como un albañil, que durante su jornada laboral intervenimos básicamente solo para analizar sus actividades diarias, con el fin de entender mejor cómo trabaja y qué esfuerzos hace en su día a día. Durante la observación se analizaron actividades como cargar sacos de cemento, mover ladrillos, mezclar materiales y transportar herramientas de construcción. A partir de esto se pudo identificar que muchas de las tareas requieren bastante esfuerzo físico, ya que el trabajador debe cargar peso, inclinarse varias veces, hacer movimientos repetitivos y mantener posiciones en cierta manera incómodas por largos momentos. Esto puede generar cansancio y molestias, como decía mi compañero Javier, especialmente en la espalda, brazos y hombros. Además, se observó en la forma en que realizaba los movimientos para comprender
¿Qué actividades pueden representar un mayor riesgo para la salud del trabajo? Esta observación fue posible reconocer su importancia de mejorar algunas formas de trabajo. Algunas estrategias para mejorar las condiciones del trabajo se propone primero fortalecer las buenas posturas al momento de cargar materiales, enseñando así formas más seguras y preventivas para levantar peso y disminuir el esfuerzo en la espalda y evitar molestias físicas. También es importante organizar mejor las tareas para que no realice todas estas durante mucho tiempo ni tantas tareas al mismo tiempo. Esto podría reducir el cansancio y la tensión muscular causada por el trabajo físico constante. De igual manera, se recomienda promover el uso adecuado de elementos de protección y herramientas que faciliten algunas actividades, reduciendo así el esfuerzo excesivo. Además, es fundamental realizar espacios de orientación, capacitaciones y acompañamiento sobre el cuidado del cuerpo durante el trabajo, para que el trabajador reconozca la importancia de prevenir los dolores, evitar malas posturas y proteger su salud mientras desarrolla sus actividades diarias. Gracias, Rosalía, por tu participación. Ahora vamos a explicar sobre el método Redbar. Nuestro compañero Edwin le hablará sobre este tema. Adelante, Edwin. Buenas noches, compañero y tutora. Le voy a explicar sobre el método Redbar y la evaluación postural. Durante esta evaluación se explicó que el método Redbar es una herramienta que se utiliza para analizar las posturas adaptadas por el trabajador y el nivel de esfuerzo realizado durante las actividades laborales. A partir del análisis postural se identifican condiciones de riesgo ergonómico relacionadas con movimientos repetitivos, manipulación de carga y postura inadecuada, a lo que se evidencia la necesidad de mejorar las condiciones del puesto de trabajo para prevenir las lesiones musculoesqueléticas. En este sentido, la ergonomía es aplicada al trabajador como objetivo de adaptar actividades a las capacidades físicas del trabajador, permitir disminuir los riesgos biomecánicos y mejorar tanto la seguridad como el bienestar en el entorno laboral. Como estrategia preventiva se proponen medidas como la implementación de pausas activas, capacitaciones sobre higiene, rotación de áreas y mejoramiento del área de trabajo. En estas acciones contribuimos a reducir la sobrecarga física tanto en el ámbito laboral y así emplear un lugar más seguro. Asimismo, durante la evaluación se evidenciaron signos de fatigas musculares, carga física debido a la realización de esfuerzos repetitivos y prolongados en el movimiento de materiales pesados. El trabajador manifestó molestia física, cansancio muscular al finalizar la jornada, lo cual representa un factor de riesgo importante dentro del sector de construcción. Desde el enfoque de la seguridad y salud del trabajo, todas estas medidas preventivas buscan proteger la integridad física del trabajador, prevenir accidentes y disminuir la aparición de enfermedades laborales asociadas al riesgo de biomecánico. Como conclusión, podemos concluir que en esta experiencia permitió comprender cómo las actividades diarias en el sector construcción pueden generar afectaciones físicas cuando no se aplican los controles adecuados. Por ello, la implementación de medidas ergonómicas y preventivas resulta fundamental para proteger la salud del trabajador y mejorar las condiciones laborales y reducir los riesgos de lesiones a largo plazo. Listo, Edwin, por tu participación. Ahora, para cerrar, aquí cada uno dio su conclusión. Kenia, explícanos sobre tu conclusión que realizaste del trabajo. Para mí, la biomecánica laboral permitió identificar riesgos asociados a la manipulación de cargas y posturas inadecuadas. Para mí fue importante y pude concluir de este curso y de este trabajo, pues es importante como tal saber para poder beneficiar al trabajador. Considero que como estudiantes de seguridad y salud en el trabajo, este tipo de tareas y actividades como tal de esta materia nos permite comprender mucho más de cerca cómo realizar las actividades diarias del trabajador. Por ejemplo, en este caso de ayudante de obra, uno a veces podría pensar que no se afecta en nada o no le pone lógica a ciertas actividades, y realmente es que debemos tener en cuenta cómo proteger nuestra propia salud, las posturas y todo eso, porque tal vez no se ven los daños ahora mismo, sino se ven a largo plazo. Entonces es importante, esta materia nos ha ayudado a comprender mucho los esfuerzos físicos y las maneras de cuidar nuestra salud al momento de realizar nuestras actividades laborales. Esta experiencia me permitió identificar los riesgos biomecánicos presentados en las actividades de construcción, especialmente por la manipulación de los objetos pesados que cada trabajador de construcción se requiere. Pues es importante implementación de las ergonómicas para prevenir esos tipos de accidentes laborales a futuro y así proteger la salud del trabajador. El punto, la conclusión que yo daré es sobre que esta tarea nos ayudó bastante porque pudimos aprender a cómo analizar un tipo de riesgo y sobre todo aplicar medidas preventivas en un entorno laboral, ya que esta experiencia significativa se puede presentar en un entorno laboral real, lo cual se deriva a que cada entorno laboral se puede presentar un tipo de peligro. Debidamente podemos analizarlo y poderlo gestionarlo al momento de que el trabajador puede llegar a tener una complicidad en su entorno laboral. Podemos implementar medidas preventivas como profesional de seguridad y salud, implementar medidas preventivas
sobre todo pausas activas, porque siempre el trabajo necesita reposo y además necesita siempre ser protegido y sobre todo manejado en su entorno laboral y en su puesto de trabajo. Muchas gracias.